Vamos a ver un par de ejemplos, 3 ejemplos de proyectos que habíamos mencionado en el curso, para tratar de ver la forma en la cual podemos vincular los dos temas que son los que nos han desvelado hasta ahora, que son el WS y la gestión de tiempos. El WS es el trabajo que nos permite a nosotros desglosar las actividades de manera de llegar al punto más pequeño que nos permita encarar el proyecto de una manera semiautomática. Sepamos qué es lo que tiene que hacerse en cada una de las tareas y sepamos también cómo es que esa tarea se va a vincular en la gestión de tiempos con las demás. Se va a vincular con las demás en la gestión de tiempos. Por ejemplo, tomemos un proyecto que era el desarrollo de un firmware, es decir, de un programa que iba incorporado en una memoria flash, y optamos, es decir, una alternativa para presentar el WS es por medio de un diagrama jerárquico o un diagrama, también se lo llama de ravioles, porque es un diagrama típicamente utilizado en la administración pública para mostrar cómo se vinculan y las dependencias que hay dentro de una organización. Acá lo que tenemos es la vinculación de las actividades y el desglose. El objetivo es un monitor de la actividad red, un anteproyecto que habíamos presentado hace tiempo, monitorear el estado de una red, de una red local de una empresa y detectar también los momentos en los cuales hay cortes de energía, entre otras cosas. Y algún tipo de alarma, como por ejemplo exceso de tráfico o algo por el estilo. Eso es lo que llamamos monitor. Entonces, este es el objetivo de nuestro proyecto, el monitor. Después tenemos la planificación, el diseño, y ahí empiezan a aparecer las subetapas del diseño, que va a ser el diseño del circuito impreso, el diseño del firmware. Compras, implementación del firmware para este circuito, armado, testeo y documentación. Noten que no hay ninguna vinculación temporal. El hecho de que aparezca la documentación como 1.7 no significa de que se vaya a hacer al final de todo, porque antes tuvimos desde el 1.1 hasta el 1.6, sino que 1.7 es una designación cualquiera, no está vinculada con el tiempo. No está vinculada con el tiempo. ¿Y a qué viene esta manifestación de que no está vinculada con el tiempo? De que el WS no tiene vinculación, digamos, no, intrínsecamente no muestra tiempos, ni tampoco dependencias. De esa manera, 1.7 no tiene por qué hacerse después de cualquiera de las otras etapas, porque claramente la documentación, según lo que dicen los manuales de procedimiento, la documentación se tiene que ir haciendo simultáneamente con cualquiera de las otras etapas. Es decir, con el diseño se va haciendo la documentación, con la implementación del firmware se va haciendo documentación y así sucesivamente. En general, vamos a tener, cuando hablamos de documentación, tendremos que pensar en un proyecto ingenieril en una memoria técnica. Memoria técnica significa que es una descripción técnica lo más detallada posible de lo que se quiere hacer. Un manual del usuario y también un manual de reparaciones. Esos son los 3 ítems básicos que tiene que tener como documentación cualquier proyecto. Y también internamente la empresa puede pedir que dentro de la documentación esté incorporada la gestión de compras, es decir,
una memoria interna que no va a trascender al público, una memoria interna de las buenas y malas prácticas hechas en la gestión de compras. Bien, primera versión de WS a través de un diagrama jerárquico. Y en este caso, nos lleva después a un Activity on Node. Si bien el WS no tiene vinculación con el tiempo, el WS se utiliza como material para entrar en el Activity on Node. Dentro del Activity on Node vamos a hacer la definición del camino crítico. Es decir, el camino crítico va a ser el que nos va a fijar la duración del proyecto. Y nos van a aparecer otros caminos en los cuales tendremos que hacer, como bien hizo David hace un ratito, el análisis de cuál es el tiempo de reserva que tenemos para cada uno de esos caminos no críticos. Entonces, WS en modelo jerárquico nos lleva al Activity on Node, del cual sacamos el camino crítico, y después hacemos el análisis de los caminos semicríticos que tienen un cierto slack time, y que analizamos el slack time de cada uno de esos caminos semicríticos para ver en qué momento se pueden convertir en críticos. Después de todo esto, nos viene el diagrama de Gantt, en el cual tenemos sobre la izquierda el WS, y nos aparece también, al darle duración a cada una de las actividades, nos aparece el diagrama de Gantt por medio de herramientas hoy en día automáticas, y en el diagrama de Gantt también verificamos la aparición de un camino crítico, que es el que está marcado ahí en rojo. La otra alternativa para presentar el WS es a través de, bueno, este es el proyecto de los auriculares electrostáticos, y acá nos aparece como diagrama, como esquema identado de texto, es decir, como texto, no como gráfico, en el cual la relación entre una tarea y una subtarea se da por los subíndices que tenga. Entonces, 111 formará parte de la actividad 11, y así sucesivamente. Así que la información es equivalente, ya sea en un diagrama jerárquico, o sea a través de una presentación con índices y subíndices. Y de esta misma manera tenemos la posibilidad de presentar la totalidad del WS de esta misma forma. Luego vamos al Activity on Node. El Activity on Node aquí tiene un modelo distinto, en el cual en el Activity on Node nos aparece la duración de cada una de las actividades, juntamente con la fecha de inicio y la fecha de terminación máxima estipulada. Y también en este Activity on Node elaboramos el camino crítico. Y que nos permiten las herramientas que se pueden utilizar para hacer el Activity on Node, efectuar una vinculación jerárquica, de manera que resulte, esto es algo también interesante para mostrar cuando uno tenga que hacer una presentación, en lugar de hacer un único Activity on Node bien comprimido que no se vea nada, acá lo que estamos mostrando es un pantallazo de cómo es el Activity on Node, y después entramos en cada una de las subhojas que nos permiten analizar cada parte con bastante buena definición. Es decir, que aquí estamos viendo, ustedes imagínense, todo esto en una sola página, en una sola presentación, sería totalmente inmanejable, imposible de ver. Este es entonces otro tip de cómo se puede llegar a hacer una presentación de un diagrama complejo o extenso, en este caso.
marcamos hitos y hacemos el diagrama de Gantt. Tomando como referencia el WS, lo cargamos en el Project Manager con la duración de cada una de esas tareas y marcando las dependencias que tiene, es decir, de qué tarea tiene que terminarse para empezar otra, y me sale el diagrama de Gantt. Pensemos, cuando hacemos un diagrama de Gantt, que no todo el mundo tiene instalado el Project Manager. Si esa es la herramienta que vamos a utilizar, no todo el mundo va a poder leer archivos MPP. Entonces, tenemos también que proveer, para quien no tenga instalado el Project Manager, la información en formato PDF. Recuerden, es importante, el formato PDF es universal. Si cuando tenemos dudas de qué formato utilizar, tratemos de caer en el PDF. El PDF es, como el nombre lo indica, es portable. Otro WS basado en un diagrama jerárquico. Vamos al Activity on Node y en el Activity on Node tenemos los caminos críticos y los subcríticos que están próximos a ser críticos, y de esa manera marcamos las alternativas que pueden llevar a que tengamos que prestar atención no solamente a todas las actividades que se encuentran en el camino crítico, sino también a aquellas actividades que se encuentran en caminos subcríticos. Luego de lo cual vendrá el diagrama de Gantt correspondiente. El diagrama de Gantt hay que mantenerlo actualizado, de la misma manera que el Activity on Node hay que mantenerlo actualizado si va cambiando la duración de alguna de las actividades. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por el momento no, profesor. No, tampoco. Bien, hay múltiples formas de mostrar cuál es el camino crítico y cuáles son los slack times de cada una de los distintos caminos que tengamos en el desarrollo de las actividades. Y siempre vamos a terminar en un diagrama de Gantt, que una cosa es mostrarlo, la otra alternativa es hacer también un video mostrando el diagrama de Gantt e irlo avanzando en forma, desplazándolo horizontalmente para ver los detalles, porque como ustedes ven en este gráfico, los detalles son bastante imperceptibles. Tenemos que utilizar una mejor escala, pero si usamos la escala nos vamos a la pantalla. Entonces, pero esa es una alternativa, si es una presentación visual y no es un informe que uno tenga que entregar, es hacer el diagrama completo en una escala amplia e irlo desplazando para ir viendo en detalle cada una de las partes. Bien, con esto entonces terminamos la parte que corresponde a gestión de tiempos. El punto siguiente a analizar es la gestión de calidad. Entonces, la gestión de costo y calidad, la parte de costo ya la hemos aplicado en forma implícita. La parte de costo ya la hemos gestionado en forma implícita. Hemos visto el gerenciamiento del costo del proyecto, el manejo de la calidad del proyecto. Nos queda entonces por ver la parte de manejo de costos y de seguimiento de costos. No solamente la elaboración de costos, sino el seguimiento. El diagrama de Gantt nos permite dinámicamente hacer un seguimiento del proyecto desde el punto de vista de tiempo. No nos dice nada de cómo vamos gastando la plata. Tenemos recursos asignados y tenemos que ver cuál es la forma en la cual vamos utilizando el dinero que se nos proveyó como recursos. Es necesario que estén los recursos en el momento que se necesiten. Con la crisis de los neumáticos que hemos tenido en las últimas semanas, surgió claramente
las dificultades que presenta la metodología de just in time, es decir, que los proveedores descargan directamente en la línea de producción, con la gran ventaja de ahorrar espacio para almacenamiento y también el costo implícito de almacenamiento, es decir, de guardar una gran cantidad de materiales innecesariamente. Es mejor sincronizar la entrega de los clientes. De ese punto también se vio que los stocks que tienen las empresas en general son bajos. Estaban hablando de que quedaba un stock de una semana de neumáticos y que había algunas empresas que se habían quedado, algunas empresas fabricantes de automóviles se habían quedado sin stock. Una semana es poco frente al valor histórico. Es decir, se requiere poco espacio de almacenamiento frente a lo que eran los valores antes de la aparición de Just in Time. Just in Time apareció recientemente, estamos hablando de los últimos 30, 40 años, con la industria automovilística japonesa. Pionera en este sentido fue Toyota y Honda. Toyota fue la que llevó adelante la idea de abaratar costos trabajando vinculados directamente con los proveedores. Entonces, la gestión de costo implica calcular cuánto dinero se necesita y aparte, cómo es que ese dinero lo vamos manejando. De manera que no solamente tengamos que hacer una medición de tiempos para ver si vamos a tiempo en la gestión, también ver si estamos gastando el dinero de acuerdo con lo que se había previsto o estamos sobregirados o subgirados. Las principales decisiones, go o no go, no están ligadas exclusivamente con los costos. Entonces, tenemos que asignar recursos apropiadamente una vez que tomamos la decisión de go. Los presupuestos hay que armarlos paulatinamente, no hay que esperar hasta el último momento para, una vez que ya tenemos hecho todo el diagrama de Gantt, no es cuestión de empezar a hacer costos ahí, porque el diagrama de Gantt se puede llegar a remodelar de acuerdo a cómo vayamos con los costos. El diagrama de Gantt en una de esas se reformula teniendo en cuenta que va a haber personal que no esté ocupado un cierto tiempo y lo podemos reasignar a alguna actividad que requiera, que nos permita avanzar en el tiempo y aprovechar mejor los sueldos que estamos pagando. De esta manera, entonces, previa a tener el WS hay que hacer una estimación inicial. Estimación inicial que normalmente se realiza antes de tomar la decisión de si se hace o no se hace. Es algo grueso y que después, paulatinamente, se va mejorando y afinando. Tenemos entonces la estimación detallada a partir del WS y después va a ser el presupuesto final aprobado en el cual las autoridades van a estar reasignando fondos probablemente de acuerdo con los criterios que ellos tengan para saber la disponibilidad de dinero que pueden llegar a tener. Entonces, una empresa que vende productos de regalo va a tener mayor disponibilidad de fondos a fin de año y a principio de enero, porque durante las fiestas se hacen muchos regalos, entonces ellos son los que pueden llegar a hacer el ajuste final del presupuesto de acuerdo a los flujos de fondos. Siempre que sea posible, se va a trabajar con fondos propios, porque los fondos propios no pagan intereses. Mientras que cuando uno tiene que pedir préstamos, más aún en economías que son fluctuantes, como la nuestra, pedir un préstamo es un riesgo complejo de evaluar. Hay también, aparte de los gastos de personal, tenemos mobiliario, equipamiento y materias primas.
podemos trabajarlo de varias maneras. Una de ellas es con una matriz de recursos materiales, en la cual no interviene la parte de recursos humanos, lo que hablábamos anteriormente de 2 ingenieros más 3 técnicos durante 3 días, y también podemos hacer un cuadro de uso de los recursos materiales. Cuando hacemos el costeo del proyecto, el costeo detallado del proyecto, tenemos que tener en cuenta gastos indirectos también. Y vamos a ver. Los recursos materiales. Ahí tenemos los códigos WS. ¿Cuáles son los recursos requeridos? Por ejemplo, para una presentación necesitamos 32 horas de uso de PC, 40 horas de uso de equipos, copiadora, cuando se está haciendo el informe, laboratorio, cuando está haciéndose las pruebas de equipo. Ahí vemos, por ejemplo, de que tenemos un requerimiento importante de PCs, porque hay 3 actividades, dos actividades en realidad que utilizan la PC, y tenemos que calcular si tenemos disponible esa cantidad de horas durante el lapso requerido. Por una cosa es la cantidad de horas que necesitamos, y la otra es la distribución horaria de esas horas, la distribución en los días de la semana de esas horas. Porque puede ser 32 horas que las necesite 2 horas por día, o 32 horas que las necesite en 4 días de 8 horas. Entonces eso me puede llegar a producir el uso de PCs, de acuerdo con la cantidad de PCs que yo tengo, un cuello de botella si no puedo satisfacer los requerimientos del proyecto para el uso de ese recurso llamado PC. Bueno, después empezamos a distribuirlo un poco más detenidamente. Vemos ahí que, por ejemplo, para la presentación de 32 horas se distribuye en 5 semanas. Con lo cual vemos que se van a requerir razonablemente, con una PC nos alcanzaría si la planificamos adecuadamente, porque en ningún momento nos aparece una cifra que exceda la cantidad de horas disponibles de una semana. Pensando que tenemos una PC para el proyecto. Hoy en día la PC no es un recurso crítico, porque seguramente en algún lugar hay una PC disponible. Ahí también el informe y el equipo para la parte de testeo lo vamos distribuyendo a lo largo de las 5 semanas de proyecto. Vemos entonces cuántas horas en esta matriz, cuántas horas semanales se van a necesitar para el proyecto, con lo cual se puede distribuir el tiempo de los integrantes de la empresa en los distintos proyectos que tengan. Y ahí está el requerimiento para este proyecto en particular. Tenemos entonces un presupuesto del proyecto, Project Budget. Hay que hacer una estimación gruesa y después una más detallada. Entonces, entre los costos directos están los salarios. No nos olvidemos los salarios. Materiales, suministros y equipamiento, viáticos, gastos de movilidad y eventualmente subcontratistas. Como dijimos antes, que una de esas para nuestra antena, para nuestras antenas de nuestro proyecto de enlace, nos convenga subcontratar una empresa que lo haga, porque quizá no se justifique tener personal dentro de la empresa que haga esa tarea, porque vamos a hacer esa tarea en forma esporádica. Dentro entonces los costos directos están los subcontratistas. Los costos indirectos, que algunos de ellos son no obligatorios y otros son eventuales. Por ejemplo, costos generales serán beneficios a los empleados. Como estamos cumpliendo las metas le damos un bonus. Alquileres, mobiliario, insumos generales, es decir, aquello que se necesita para el funcionamiento de la empresa y del personal. Y después costos administrativos, es decir,
que el sueldo del contador y de su personal, el sueldo del abogado de la empresa y de su personal, lo tenemos que pagar entre todos, con lo cual es un costo indirecto y es una porcioncita de la torta de sueldo que estamos pagando. Entonces, supongamos que hacemos un catálogo. Costos directos. Salarios de diseñadores gráficos, vendedores, técnicos, etc. Materiales. Resmas de papel. Eventualmente, viáticos, si necesito mandar a alguien a que averigüe costos de impresión. Y subcontratistas para contratar la impresión. Nosotros proveemos el papel y lo llevamos a una imprenta que se encarga de imprimir el catálogo. Costos indirectos. Aguinaldo. Bueno, el aguinaldo se puede llegar a prever porque forma parte del salario. Lo que no es previsible son licencias laborales. Por ejemplo, enfermedad. Costo indirecto, alquiler de la oficina. Equipamiento, computadoras especiales para diseño gráfico. Y aparte, costos indirectos, salarios del personal administrativo, del personal de la gerencia, del personal contable, del personal del área legal. Por ejemplo, para el diseño del catálogo, trabajo directo, digamos que es un poquito barato, imaginemos que estamos hablando de dólares para que no quede demasiado desactualizado. 200 horas, $6.000. María, un auxiliar, a $25 la hora, 100 horas son 2.500. Costo total directo, 8.500. Costos indirectos, en muchos casos, lo que se hace es estimar una fracción de los gastos, de los costos directos, por ejemplo, el 60%. Esa es una cifra estadística y que varía de empresa a empresa, porque bueno, hay empresas en las cuales tienen cierto tipo de enfermedades profesionales que se pueden llegar a dar. El trabajo de el riesgo de que los mineros tengan ausencias es mucho más grande que el riesgo de que el personal administrativo tenga ausencias. Con lo cual, para cada empresa es una cifra distinta, pero por ejemplo podemos hablar del 60% de los costos directos para establecer costos indirectos. Bueno, otros costos directos, materiales, viajes, contratos de subcontratistas que hagan actividades, costos directos, suma total, nos da $19.900 de costos directos. Una vez que tenemos los costos directos, hacemos una estimación de costo teniendo en cuenta los costos indirectos también. Y ahí agregamos una reserva por contingencias y nos da la estimación, teniendo en cuenta el WS, es la estimación sobre el WS, tomamos una reserva de contingencia, este es el dinero que debemos rendir. Reserva de contingencia de, por ejemplo, huelgas de transporte que hay que pagarles remises a los empleados. Este es el dinero a rendir. Y luego tenemos que hacer, este es el costo estimado, tenemos una reserva de gestión o para gestión que implica todos los gastos del personal administrativo que no forme parte del proyecto, como son los gastos administrativos de las secretarías de la presidencia de la empresa, de los funcionarios, y ese es el presupuesto del proyecto. Nosotros lo vimos de atrás para adelante, se puede ver de adelante para atrás. Nos asignan este presupuesto, sabemos que la reserva para gestión es una fracción de ese presupuesto, por ejemplo 15%, nos queda entonces el costo estimado, que es el presupuesto del proyecto multiplicado por 0,85, ese es el dinero a rendir,
Luego tenemos una reserva de contingencia por las dudas, para que puede ser, por ejemplo, de vuelta del 15%. Esa es la estimación que nos queda sobre el WS. Y luego, si tenemos en cuenta la reserva para la contingencia de esa estimación sobre el WS, nos queda el costo real del proyecto de costos directos e indirectos. La reserva por gestión, la reserva por contingencia, depende de cada empresa. Si bien existen algunos lineamientos generales de cómo calcularlos, depende de cada empresa. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿Están Por el todavía? momento no, profesor. Gracias. Muy bien. Bueno, hacemos entonces la previsión de gastos, en la cual vamos viendo lo que acabamos de demostrar. Vemos cómo es que habíamos estimado nosotros el costo, cómo iba evolucionando el dinero, los valores acumulados, cómo estimamos nosotros que tenía que venir el flujo de fondos y cómo es que realmente lo estamos gastando. Y va a llegar un punto, por ejemplo, en este caso, en el cual vamos a estar por encima del costo estimado. Pero, de todas maneras, estamos, teniendo en cuenta las reservas que hemos tomado, estamos dentro de los valores del presupuesto total. Con respecto a la gestión de calidad, este tema de costos lo vamos a retomar posteriormente cuando veamos la parte de seguimiento. La gestión de la calidad. Habíamos discutido en las primeras clases qué era la calidad, qué se entendía por calidad. Bien, la calidad está vinculada directamente con el producto que nosotros queremos fabricar o producir. Entonces, la calidad va a estar fijada por normas, por regulaciones, por ordenanzas que nos permitan implementar nuestro producto, nuestro proyecto, de acuerdo con la necesidad de venderlo. Yo no puedo vender un producto eléctrico sin haber pasado las normas de seguridad eléctrica para ese producto en particular. Entonces, tengo que establecer la calidad de acuerdo con el tipo de producto que se trate, que estamos diseñando, y con el tipo de producto definimos las normativas que tenemos que cumplir. Entonces, el Project Manager tiene que entender para el producto que estamos intentando fabricar los aspectos que hacen a la calidad. La calidad tiene un precio. Al producir un producto con calidad o al producir un producto sin la adecuada calidad. Producir un producto con calidad tiene un costo de diseño, de armado y de selección de componentes. Por ejemplo, en China se fabrica una Mac y en China también se hace una lámpara de bajo consumo que a la semana de funcionar se quema. Las normas de calidad son distintas para un caso y para el otro. Y supuestamente una lámpara de mayor calidad, y fíjense, ahí ya empezamos a intuir el significado de calidad. La calidad de una lámpara va a estar dada por la vida útil, es importante, pero no es lo más importante, la intensidad de la radiación lumínica para una determinada potencia eléctrica. Puedo tener lámparas más baratas, pero esas lámparas más baratas aprovechan ineficientemente la energía eléctrica. Y aparte pueden tener una vida útil menor que una lámpara de calidad, de mayor calidad. También entonces, para
mejorar los procesos de calidad, el Project Manager tiene que conocer los procesos involucrados. Acá tenemos dos teléfonos celulares en los cuales se pone bien de manifiesto el concepto de calidad. Los dos sirven para hablar por teléfono. Pero hay uno que, aparte de para hablar por teléfono, ofrece mayores funcionalidades. El producto de la derecha, aparte de hablar por teléfono, me permite también navegar por internet, editar textos. Bueno, en este caso, el grado de calidad del teléfono de la derecha es mayor que el grado de calidad del teléfono de la izquierda. Bueno, la calidad tiene larga data y arranca con Adam Smith, que fue uno de los pioneros de la gestión del trabajo y también de la calidad. Taylor, que es el que comenzó a trabajar con los organigramas de la empresa. Hasta ese momento era muy frecuente de que hubiera el dueño de una empresa y que el dueño de esa empresa se encargara de todo. De las compras, de andar dando vueltas por la línea de producción para dar directivas. Y lo que hizo Taylor fue empezar a dividir y jerarquizar los trabajos. También permitió mejorar la productividad armando secuencias de trabajo y también, bueno, es una frase que se utiliza en forma bastante despectiva cuando se habla de un control tayloriano. Los supervisores en el modelo de Taylor están permanentemente con un cronómetro en la mano y saben cuánto tiempo tiene que durar máximo cada tarea. Entonces, a cada operario lo están cronometrando, lo cual es una situación tortuosa de que estén permanentemente controlándolo y que uno no tenga tiempo de estornudar siquiera. Entonces, salarios a destajo, es decir, se pagaba no por hora de trabajo, sino para hacer una determinada cantidad de productos, y si nos teníamos que quedar 12 o 14 horas en la empresa, se quedaban 12 o 14 horas sin horas extras, sin nada por el estilo. Hoy, en nuestra perspectiva, eso es trabajo esclavo. En ese momento fue una innovación. Yo insisto muchas veces que cuando criticamos personajes de la historia con nuestra visión del siglo XXI, tenemos que ponernos en el contexto de lo que sucedió en realidad. Criticar, por ejemplo, criticar hoy en día a Roca nos parecería normal porque fue una matanza. Bueno, eso fue a fines del siglo XIX, en la última parte del siglo XIX. Las condiciones eran otras, los objetivos no eran los que aparecen hoy en día visibles. Hay que tener en cuenta el contexto en el cual se realizó una actividad. Para la época en la cual Taylor sacó sus innovaciones, todo esto era natural, normal. Ford, a comienzo del siglo XX, fue un pionero. Al armar las líneas de producción con operarios no calificados, al hacer la producción en serie, en lugar de, hasta ese momento existía el operario que agarraba un automóvil y empezaba desde el chasis y lo manejaba hasta llevarlo hasta la playa de estacionamiento para la venta. Era una persona que sabía todo, conocía todo el proceso de fabricación. Ese operario, por la capacitación que tenía, era muy caro. Entonces, el diseño de Ford de la producción en serie fue tener obreros mucho más baratos. Entonces teníamos un obrero que se encargaba de apretar
bulones de 3/4 de pulgada. Y era especialista en eso. Su salario era mucho más bajo que el obrero antes, que se sabía todo el proceso de fabricación del principio hasta el final. De esta manera, lo que logró Ford con su producción en serie fue bajar costos. Él dijo que su objetivo era que cada empleado de su empresa pudiera comprar un Ford T. Y la baja de sueldos fue muy importante, permitió bajar el costo de los vehículos y de esa manera también obligó a la competencia a adoptar sistemas parecidos, porque si no quedaban totalmente desactualizados en la competencia de precios. Y después, bueno, hubo todo un conjunto de perfeccionistas, por ejemplo, Crosby, que buscaba que no hubiera que reparar un producto que se había armado, es decir, que armábamos el auto, le dábamos arranque y que anduviera bien de primera instancia, no tener que hacer ajustes para que anduviera bien. Y después también Deming, que dice que las malas decisiones en los estamentos superiores de la empresa, es decir, en las gerencias, producían el 85% de los problemas de calidad. Y luego, bueno, Juran y Sheward, cada uno con su modalidad, y que fueron incorporando, entre otras cosas, la parte de las estadísticas, que hoy en día para nosotros son imprescindibles, y no podemos imaginar un producto que no esté asociado con una estadística de tiempo de fabricación, de índice de calidad, índice de seguridad, etc. La gestión moderna actual de la calidad es totalmente distinta de lo que era a principios del siglo XX. Hoy se valora mucho más al empleado y se lo trata, se lo intenta, debería intentar tratar mucho más como persona. Hay empresas, para mí fue una sorpresa muy grande, hace 25 años o 30 años, que fui un día al edificio del diario La Nación, cuando estaba todavía ahí enfrente del Luna Park, y ver que tenían mesas de ping-pong, por ejemplo. Me sorprendió, y estoy hablando de 25 o 30 años para atrás. Y la idea era que aquel que estaba mucho tiempo trabajando tuviera la posibilidad de distraerse un rato jugando al ping-pong. Y después lo ampliaron y pusieron un gimnasio en el edificio. ¿Qué horario tenían? El horario que la gente quisiera. Tenían que cumplir con la edición del diario. Entonces, si necesitaban ir un rato a hacer gimnasia, excelente. Tenían la posibilidad de hacer gimnasia. Al motivar a la gente, hacerla sentir integrante de la empresa y no ser un número dentro de la empresa, se buscó que el personal fuera proactivo, es decir, que compartiera objetivos con la empresa, que al integrarse a la esencia de la empresa pudiera hacer observaciones, objeciones, correcciones, sugerencias en general, como para optimizar los procesos. Para lo cual tiene que sentirse integrado. No es el fabricante de arandelas que hace 8 horas de arandela, cierra y se va apaga la máquina y se va a la casa. Sino que aquí la idea es que el personal participe de la empresa y que cuando está volviendo a su casa, en esas tiene una idea sobre la optimización del trabajo que estuvo haciendo el día anterior. Participar todos los involucrados. Al sentirse integrados, los involucrados dialogan entre ellos, buscan optimizar procesos, logrando un compromiso general con la calidad del producto.
y que también el entrenamiento esté dentro del trabajo. Este es un punto bastante crítico para la industria argentina, en la cual la capacitación se hace fuera del horario de trabajo. A veces con la excusa de que los cursos de capacitación se hacen de noche, es fuera del horario de trabajo y por lo tanto se le puede pagar, pero lo hace fuera del horario de trabajo. Se busca que el cliente quede satisfecho, sin dudas que es la mejor herramienta que nosotros tenemos de promoción, el boca a boca. Dentro de este ambiente más relajado, sin el cronómetro en la mano, se busca prevenir más que controlar. El control es coercitivo. Nos están obligando a cumplir la fabricación en un determinado tiempo, con un cronómetro en la mano y con el látigo más o menos. Lo que se busca es el compromiso del personal de manera que haya que hacer pequeños ajustes y no haya que tomar medidas drásticas como suspender a un operario porque no está cumpliendo con las pautas de tiempo que se le habían dado. Bueno, ¿qué es lo obligatorio para la calidad? Cumplir con los reglamentos. Los documentos en general que los organismos estatales imponen o en algunos casos sugieren para el cumplimiento de los requerimientos. Cumplir las normas. ¿Sí? Normas y reglamentos son palabras que en muchos casos nos suenan como que son lo mismo, pero no lo son. Las normas tienen un espectro distinto y están generadas por organismos distintos que los reglamentos. ¿Cuál es la diferencia entre un reglamento técnico y una norma? Los dos están trabajando sobre las características del producto. Por ejemplo, el tamaño. Bueno, nuestro radioenlace tiene que ir montado, en la parte electrónica tiene que ir montado en un rack. Me está fijando el tamaño. La forma, bueno, la forma de la ranura en el rack, las funciones y el rendimiento, o bien la forma en la cual se etiqueta. Típicamente una heladera a la cual le voy a poner que desde el punto de vista del consumo es categoría A, B, C, D, etc. La forma en la cual se elabora un producto también puede influir en esas características. En una de esas nos conviene a nosotros elaborar reglamentos o utilizar reglamentos que estén provistos en el mercado para mejorar, optimizar y dar mayor confianza a los procesos de producción. Por ejemplo, el proceso de pasteurización de la leche lo fija cada empresa, pero existe una normativa de lo que es la pasteurización. Entonces puede haber alguien que, y tiro cifras al tuntún, lleve la leche a 86 grados y después la baje rápidamente a 10 grados bajo cero, o haya alguien que le dé una temperatura de hervor de 100 grados y después la baje lentamente a 0 grados. El objetivo es el mismo, matar bacterias. Se supone que con las dos alternativas matamos las bacterias, es decir, que estamos cumpliendo con las características que tiene que tener el producto elaborado, menos de una determinada cantidad de bacterias por unidad de volumen. Pero hacer hervir la leche también elimina algunos productos que tiene la leche y que son alimenticios.
Entonces, en una de esas nos conviene analizar, para tener la misma cantidad de bacterias resultantes en el producto final, nos conviene buscar alguna otra curva de subida de temperatura y enfriamiento que no mate las características alimenticias del producto, la leche en nuestro caso. Bueno, la diferencia esencial, y esto lo tenemos que recordar, la diferencia esencial es la observancia. Las normas, la aceptación de las normas es voluntaria. Los reglamentos técnicos son obligatorios. Nosotros hemos escuchado normas IRAM. Bueno, las normas IRAM son voluntarias. Mientras que para la seguridad eléctrica es un reglamento, no es una norma. La seguridad eléctrica la fija el Estado para un producto y de esa manera nos garantiza de que la probabilidad de que si actuamos adecuadamente nos quedemos electrocutados es muy baja. Si no cumplimos una norma o no tenemos en cuenta una norma, puede ser un argumento de venta que se pierda. Ahora, si no cumplimos un reglamento, seguridad eléctrica, por ejemplo, no vamos a poder vender ese producto. ¿Alguna duda? Por el momento no, profesor. Todo bien hasta ahorita. Gracias. No, tampoco. Cumplir más normas, es decir, incorporar normas que cumplan nuestro producto, puede ser un buen argumento de venta y nos mejora la calidad porque, por ejemplo, podemos adoptar una norma de estanqueidad que nos permita decir, bueno, nuestro teléfono celular podrá estar sumergido 10 segundos en agua sin que se dañe. Eso no es un reglamento, eso es una norma. Entonces yo puedo decir, cumplimos con la norma IRAM 48.327 que nos dice de que puede estar sumergido durante 10 segundos el teléfono, es decir, tiempo suficiente como para sacarlo del inodoro que se me cayó del bolsillo de atrás cuando estaba en el baño, y que el teléfono no sufra daños importantes. Los reglamentos los escribe el Estado. Las normas las pueden escribir organizaciones no estatales. IRAM, por ejemplo, el INTI, por ejemplo. Y acá tenemos organismos que certifican o verifican el cumplimiento de reglamentos o normas. La International Standard Organization, bueno, ustedes conocen el modelo ISO-OSI. ¿Es obligatorio por reglamento que todos los productos de comunicaciones cumplan con el protocolo ISO-OSI? Pregunto. Con el modelo, no protocolo, con el modelo ISO-OSI. El modelo de capas. Sí, con el modelo de capa OSI, sí, profesor. Bueno, no estoy seguro si el modelo TCP/IP también sea válido en ese caso, pues, pero sé que para OSI sí, deberían cumplirlo. ¿Seguro? En mi casa yo tengo un timbre inalámbrico. ¿A ustedes les parece que el que diseñó el timbre inalámbrico tuvo en cuenta el modelo ISO-OSI? El modelo si no es una referencia en realidad, más que
La norma. Por eso, es una referencia. En algunos casos es obligatoria, no porque me lo fije el Estado, sino porque me los fija la exigencia de, en nuestro caso, la comunicación. Por ejemplo, ustedes están trabajando, ¿alguno de ustedes está trabajando en Linux? No. No, Bueno, tengo tiempo que no toco Linux. ustedes están trabajando en Windows, Ahorita sí. Sí, sí. ¿sí? Bueno, yo estoy trabajando sobre Mac. Y sin embargo, estamos trabajando como si todos tuviéramos el mismo sistema operativo y la misma máquina. Es decir, si nosotros, cada uno de nosotros, no estuviera cumpliendo con el modelo ISO-OSI, no podríamos comunicarnos. Y acá no es el Estado que me dice hay que cumplir con el modelo ISO-OSI, sino que surge de los requerimientos de calidad de que cualquiera se pueda conectar con cualquiera. ¿Quién fijó el modelo ISO-OSI? Bueno, la International Standard Organization. También, por ejemplo, el TCP/IP, ¿lo hizo el Estado? No, TCP/IP surgió de las normas del IEEE, las 802, y después la implementación del modelo ISO-OSI dentro de esas normas. Con lo cual, las normas son voluntarias. Cumplimiento de normas me mejora el ingreso en el mercado. Si yo hago un modelo de comunicación que me pueda conectar solamente con los productos de mi marca, es una restricción de venta. El primer modelo de mensaje de texto que existió fue un producto que se llamó Messenger, pero Messenger de BlackBerry. BlackBerry eran unos teléfonos celulares que debían tener más o menos 15, 20 años, y que Más o menos. tenían un teclado mecánico. Y ellos elaboraron el primer mensajero. Pero era un mensajero muy piola solamente entre teléfonos BlackBerry. Eso es correcto. Sí, el famoso ping. Claro, exactamente, exactamente. Ustedes imagínense que existiera una versión de WhatsApp solamente para teléfonos Motorola. El hecho de que WhatsApp sea universal es un excelente argumento de venta. A nadie se le ocurriría hoy comprar un teléfono al cual no pudiera usarlo en WhatsApp. Y no es ningún reglamento del Estado que me diga que tienen que ser compatibles con WhatsApp. Y bueno, y el Buró Veritas, por ejemplo, es un organismo, una empresa que se dedica a hacer verificaciones durante mucho tiempo de la exactitud de los surtidores de combustible. Bueno, los reglamentos y las normas se hacen para garantizar el acceso y la seguridad en los servicios, que es lo que dice proteger los intereses de los usuarios. Los intereses de los usuarios pueden ser no electrocutarse, por ejemplo. También se pueden hacer normas para supervisar las empresas y sus operaciones, con la idea siempre de optimizar los resultados de lo que produzca la empresa. Lo cual en esas implica periódicamente
cambiar el organigrama de la empresa, buscando optimizar los recursos y mejorar, si se nota que hay alguna oficina que por la tarea que tiene que hacer demora el proceso dentro de la empresa, bueno, tendremos que ver o crear otra oficina paralela o incrementar el personal o las funciones que tiene esa oficina, distribuirlas de otra manera, bueno, buscando que el proceso fluya. También lo que se busca con las normativas es innovar, de que la innovación tenga un premio. Modificar la estructura industrial, lo que dijimos recién, y aparte buscar mejorar la competencia. La competencia, mal que nos pese, siempre tiene que ser el objetivo de la empresa. Competir y sobrepasar a quien ya está instalado en el mercado. Lo cual probablemente no se haga en un mes, sino que sea un proceso que lleve su tiempo, pero ese proceso no tiene que estar manejado por el azar. Ustedes vieron que tanto Monte Carlo como PERT nos permiten llenar los espacios de lo que en primera instancia hubiéramos dicho que era azar. Y evidentemente no es azar, es estadística, que es distinto. Bueno, ¿qué abordan las normas y las regulaciones y los reglamentos? Seguridad y salud de las personas, animales, también productos y precios de algunos productos o servicios, evitar con las normas de defensa del consumidor, por ejemplo, prácticas que lleven a error o engaño al comprador, y también manejar el impacto ambiental. Por ejemplo, compatibilidad electromagnética, los juguetes, los materiales que tienen que estar prohibidos en la elaboración de juguetes. Durante mucho tiempo, los juguetes utilizaban una pintura blanca que se llamaba blanco de Albayalde, que era un blanco muy intenso y muy agradable a la vista, pero que tenía plomo. Y era más fácil, debido a los efectos venenosos del plomo, cambiar la constitución de la pintura que cambiar los hábitos de los niños que se llevan las cosas a la boca. Bueno, también cemento, equipamiento de baja tensión, eficiencia eficiencia energética, que es lo que decíamos antes, la categorización A, B, C, D, E, y que a mayor eficiencia eléctrica, el costo del producto, de la heladera, del lavarropas, del aire acondicionado va a ser mayor, pero a largo plazo va a ser más conveniente porque vamos a estar pagando menos energía eléctrica. Otra forma de caracterizar la calidad es teniendo en cuenta la confiabilidad del producto. La confiabilidad significa el producto va a estar operativo durante tantos años. Garantía. La disponibilidad, es decir, al revés, ¿cuánto tiempo indisponible puede estar un enlace, como en el caso del ejemplo que ustedes están trabajando, durante un año? Se mide en segundos por año. Mantenibilidad, es decir, cuán fácil es de reparar el equipo si se diseñó para que aquellas partes que pueden llegar a fallar, por ejemplo, fusibles, sean accesibles para reparar. Y seguridad,
es decir, que no exista un riesgo importante en el uso de ese equipo o producto. La trazabilidad es la posibilidad de hacer un seguimiento. Es decir, si yo veo que hay algunos, que hay una falla en los productos que nosotros producimos superior a la media, puedo ver, de acuerdo con el número de serie, por dónde pasó ese equipo o ese producto. Por dónde pasó quiere significar por qué manos pasó. De esta manera, puedo llegar a ver que en una de esas, por ejemplo, tenemos un operario o una operaria que está generando que pasan por sus manos muchos productos fallados. En una de esas tiene un problema personal, un familiar enfermo, un problema sentimental, lo que sea, y que una vez que se ubica el punto por el cual pasan la mayor parte de los productos que fallan, lo podemos llegar a solucionar. Eso requiere trazabilidad. La trazabilidad se da hasta en el ganado vacuno, que podemos determinar hoy en día qué vacunas recibió, qué alimentos recibió, por dónde anduvo pastoreando el ganado vacuno y ver qué es lo que me conviene para tener mejor calidad de la carne del animal, pensando en carne, y entonces en base a la trazabilidad buscar optimizar el resultado de la producción. La calidad, y para ir redondeando hoy, tiene dos costos. El costo de conformidad y el costo de no conformidad. La conformidad involucra la prevención de fallas y la evaluación, el testeo. Si yo quiero tener mayor certeza de que mis productos salen sin falla, tengo que probarlos uno por uno. Pero el costo va a ser mucho más importante. Y probarlos no significa encenderlo y ver que la radio funciona, sino exigirlos, llevarlos en ciclos térmicos, sobre tensiones. Bueno, evidentemente todo eso lleva tiempo y cuesta. Pero voy a tener un producto con una calidad y un índice de fallas muchísimo más bajo. Si no tengo en cuenta estos costos de prevención, o sea, de conformidad, voy a tener costos de no conformidad. Y el costo de no conformidad producen fallas, y esas fallas requieren que, de acuerdo con la ley vigente de defensa del consumidor, el producto tiene que venir a ser reparado y luego de ser reparado a costo del fabricante del producto, tiene que también pagarse el retorno por correo al usuario. Entonces, ahí tenemos, prevenimos fallas o nos bancamos las fallas que vengan y tenemos que pagarle al transporte los costos. El costo de la calidad, entonces, es una inversión que se hace analizando costos de conformidad y de no conformidad. Conformidad es evitar errores, no conformidad es no cumplimos con la calidad que nos habíamos propuesto y tenemos fallas. Dentro entonces de la conformidad está la parte de en la fabricación, instruir al personal como para que, bueno, que no anden con el pelo al aire cuando están armando circuitos electrónicos, porque bueno, un pelo puede llegar a montarse sobre una soldadura y hacer un pequeño corto, cambiar las características del comportamiento de esa placa. Documentar algo que han detectado que falla, por ejemplo, que el color de la placa de circuito impreso es distinta del color anterior que teníamos, anotarlo y hacerle llegar una notita al gerente o a la gerencia a la gerencia técnica diciendo
Uy, ¿qué pasó que cambió el color del material epoxi? Bueno, en una de esas fue que cambió el proveedor, lo cual implicará que habrá que hacer análisis del nuevo proveedor y así con la documentación de anotar en una planilla que hubo algún tipo de cambio, podemos prevenir fallas posteriores. Bueno, buscar siempre por medio de entrenamiento que se hagan las cosas bien. Y después tenemos que hacer ensayos para verificar que el producto cumple con las especificaciones y que en caso de ser necesario, ensayos destructivos. Por ejemplo, sobre elevación de la tensión de alimentación y ver si el equipo aguanta 240 volts. La no conformidad son fallas internas, lo que nos obliga y tenemos que pagar realizar nuevamente el trabajo, desechar el trabajo mal hecho. Y las fallas externas es la parte de cumplimiento de las garantías y eventualmente resarcimiento de los clientes que tuvieron productos que fallaron. Y por último, la mala prensa. Y la mala prensa se paga con el cliente y con los locales que no quieren vender más nuestros productos, porque es un dolor de cabeza. Y esto es lo importante para recordar hoy. Aquí tenemos la curva de, si queremos un nivel de calidad con un alto nivel de calidad, vamos a tener un costo alto. Si queremos tener un costo bajo, vamos a tener un nivel de calidad bajo también. Con lo cual vamos a tener un alto costo de fallas. Y como siempre suele suceder, al sumar dos curvas distintas hay un punto en el cual tenemos un mínimo, que es el nivel óptimo de calidad. Tenemos que tener en cuenta entonces que si tenemos bajo costo de prevención y eso nos va a producir un alto costo de fallas. Si aumentamos la prevención, vamos a poder bajar la inspección porque estamos confiando en la calidad que estamos nosotros produciendo y también vamos a bajar el costo de fallas. ¿Preguntas? No. Ninguna, profesor. Todo bien. Bien, entonces, para la clase próxima vamos a optimizar el tema costos, que quedaban temas por encarar en conjunto y nos gustaría que lo hicieran ambos. Y también incorporen la parte de calidad, es decir, qué normativas tiene que cumplir, normas y regulaciones tiene que cumplir un radioenlace. Ayuda, pistas, tiene que interferir poco con los equipos linderos, es decir, que cuando esté funcionando el enlace, no tiene que afectar que los vecinos estén mirando televisión. ¿De acuerdo? Perfecto, profesor. Perfecto, sí, sí. Bien. Excelente, entonces. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana, entonces. Buen fin de semana. Nos Buen vemos. fin de semana, Fin de semana, profesor. chicos.